muerte de Cristo, año 30, 50, 60, 90 quizá, pues se escribieron estas cartas a las iglesias que realmente eran lugares establecidos en cierta parte del mundo, más que todo por Turquía, y que el Señor dejó un mensaje para estas 7 iglesias, pero que es impresionante ver cómo estas mismas 7 iglesias serían una representación de lo que sería la iglesia universal de ahí en adelante. Es por eso que Éfeso, como la primera iglesia, ya la vimos, es la iglesia que carece de amor. Tuvimos ya un tema sobre esto. Representa y es el símbolo de lo que serían los primeros años de la iglesia, quizás los primeros siglos de la iglesia universal, una iglesia que tenía esa pasión por el Señor. Luego también tuvimos la iglesia de Esmirna, en la cual Dios no puso crítica a esta iglesia. Dios, el mensaje para ellos fue ese: fiel hasta la muerte, hablando de que la iglesia tuvo un periodo de una persecución tremenda, ya cuando estamos hablando por ahí del año 60, 70, 80, destruyen el templo de Jerusalén y empieza una gran persecución. Los romanos intensifican su persecución hacia los cristianos, y el mensaje de la iglesia es: Esmirna, ese fiel hasta la muerte y prometo que te daré la corona de vida. Y así hoy seguiremos con la iglesia en Pérgamo, la cual también tiene un punto en la historia, tiene la representación, y así podríamos y vamos a hablar de todas las iglesias, llegando a la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, que cuando usted lee la Odisea se da cuenta que es el estado actual de la iglesia a nivel mundial. Haciendo un spoiler allí, el estado actual de la iglesia de manera actual es que hoy en día la iglesia en todo el mundo, o todos los lugares que se hacen llamar iglesia, se han preocupado más por otras cosas que de una u otra forma dejaron al Señor fuera de la iglesia, y se reúnen en torno a alguien que no está allí adentro. Y es por eso que el Señor dice este famoso versículo en Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es por eso que creemos que estamos en esta última iglesia, en la Odisea, pero eso será tema para después. Hoy nos centraremos entonces en esta iglesia de Pérgamo. Son los versículos 12 al 17. Siempre hacemos como una pequeña introducción, entendiendo en qué lugar estaba ubicado, por qué se caracterizaba antes de entrar a los versículos. Pérgamo significa torre alta, o también significa totalmente casado o matrimonio consumado. Pérgamo fue la capital de Asia Menor por casi 300 años, tenía una biblioteca de casi 200.000 volúmenes, y ahí es donde el famoso pergamino empieza a producirse como material para la escritura. Fue muy religiosa y sus templos estaban dedicados a la diosa Atenas y a Zeus. Tenía una estatua de Zeus de casi 14 metros de altura, esos son como 4 pisos de alto, y tenían al famoso dios Esculapio, que es el dios de la sanidad y el símbolo actual de la medicina. ¿Usted ha visto cuál es el símbolo actual de la medicina? ¿Sí? Es una asta. ¿Y qué está envolviendo el asta? Una serpiente. Esto viene de este dios Esculapio, que era considerado el dios de la sanidad, y su símbolo era una serpiente enrollada en un asta. Y hasta el día de hoy, mire, la ciencia que quiere sacar todo lo que sea sobrenatural y demás, de que solamente lo demostrable permanece, pues tienen por símbolo la imagen de un dios, este dios Esculapio. Y allí en este lugar era muy famoso y era
muy, muy, muy venerado. Pérgamo es lo que ahora es Turquía, el país en el que, no sé si recuerdan, hace ya algunas semanas pasó un terremoto, justamente 25 días después de la ejecución pública de unos cristianos. Eso sí no lo pasan en la noticia, ¿cierto? Eso lo sabemos por fuentes cristianas. Recomiendo mucho una que se llama Puertas Abiertas. Ellos están encargados de todo lo que es la misión a nivel mundial de la iglesia perseguida. Usted puede entrar a la página de ellos y se da cuenta de cuáles son la lista de los países más perseguidos del mundo, por qué son los países más perseguidos del mundo, qué hay que orar por ellos, y también hay un link por si alguien quiere aportar económicamente para que se lleven Biblias, para que se lleve comida. La iglesia perseguida no solamente es perseguida por su parte espiritual, sino que aguantan hambre. Eh, no los dejan trabajar por su fe, o los esclavizan, o los tienen en campos de concentración. Y alguien dirá, no, eso no pasa en el mundo actual. Sí, pasa en el mundo actual, pero el mundo actual se preocupa más de pasar la separación de Shakira. Esa es la realidad. Así tienen entretenido al mundo para no darse cuenta, para que las personas no se fijen en lo que realmente está pasando. El país más perseguido del mundo hoy por hoy, y ya por muchos años consecutivos, es Corea del Norte, en donde los papás, si se convierten al cristianismo, ni siquiera pueden compartir la fe con sus hijos, porque constantemente en las escuelas los profesores y la policía está preguntando a los niños, venga, su papá de pronto ha dicho que cree en algún Dios, su papá de pronto ha manifestado que lea algún libro que no sea de los que nosotros les damos, y muchos niños han echado el agua a sus papás. Ay, sí, yo a él lo he visto leyendo una Biblia. Lo hacen de manera muy inocente. Ah, sí, ah, bueno, muchas gracias, niño, por la información. Van y toman a su papá y lo meten a un campo de concentración allí en Corea del Norte, en donde lo esclavizan el resto de su vida, si no es que le matan. También hacen ejecuciones públicas allí. Y alguien podrá decir que esto no pasa en el mundo actual, como tenemos hoy en día los acuerdos de derechos humanos y demás. Yo le digo, sí, sigue pasando, y muchísimo más. Corea del Norte es solamente un país de la gran lista que hay. De hecho, si usted no sabe, Colombia, no sé este año en qué lugar esté, pero el año anterior creo que estaba en el número 17 en el mundo de países perseguidos por su fe en Cristo. Y alguien dirá, pero ¿cómo? Si aquí mire cómo nos reunimos de libremente, pero no sabemos en las selvas qué está pasando. Las tribus indígenas persiguen a las personas por su fe. De hecho, tenemos un hermano que es Mano David Pickens. Yo creería que él está pronto a visitarnos. Y ellos tienen una obra allí en el Chocó. Ellos inicialmente llegaron allí y la guerrilla los sacó diciendo que los iban a matar si seguían allí. Así que ellos hace muchos años tuvieron que salir de la selva e hicieron salir a muchas personas, y hay una cantidad de testimonios que aún en Colombia existe la persecución en ciertas zonas del país contra la iglesia perseguida. ¿Y por qué hablo de todas estas cosas? Porque este es el mensaje para la iglesia en Pérgamo. Pérgamo sufría una persecución, pero vamos a ver que no es solamente una persecución física, como lo vimos en la iglesia anterior, en la iglesia de Esmirna, que sí hubo una persecución física al punto de que había algunos que los estaban matando, torturando, y por eso el Señor a la iglesia en Esmirna le dijo, incluso van a haber 10 días difíciles en los cuales los van a perseguir, los van a encarcelar, pero sean fieles hasta la muerte. Aquí la persecución a Pérgamo es una persecución que no es exclusivamente física, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que teniendo ya este panorama inicial de lo que es Pérgamo, vamos a dar lectura a Apocalipsis capítulo 2 y versículo 12, donde dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ya sabemos entonces que el mensaje a cada iglesia tiene una estructura. Siempre inicia con la presentación de Cristo. Cristo, ¿de qué manera se presenta allí? Luego entonces encontramos el elogio, aquello que el Señor, de hecho yo aprendo de él, de que si usted quiere decirle algo a alguien, primero inicie con un elogio, ¿sí? Y luego ahí siga pues, la crítica constructiva que deba hacer. Entonces, pues después del elogio viene la crítica, y no es solamente una crítica que el Señor hace, sino que da una instrucción, un mandamiento para mejorar o para corregir aquella crítica. Y siempre en la palabra de Dios usted va a encontrar que los mandamientos de Dios siempre están acompañados ¿por qué? Por una promesa. Dios simplemente no le dice a la gente, vea, hagan esto porque yo quiero y ay, quiero verlo sufrir, ¿cierto? Como muchos piensan que quizás es Dios, que Dios vino a dañarle la vida a la gente, el caminado a la gente. Es que Dios le gusta ver a todo el mundo desaburrido, triste, cara y largo. No, siempre cuando hay un mandamiento hay una promesa, y es por eso que la palabra dice que el reino de Dios es para los violentos, en el sentido no de violencia física, sino de que tiene de verdad un ímpetu y un deseo, una clara voluntad en renunciar a todo aquello que es lo preferible para usted por seguir los caminos del Señor. Es por eso que estos que se niegan a sí mismos y llegan a los estándares de Cristo y de la Biblia, pues tienen recompensas. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y ahí sí todas las cosas serán añadidas. Pero muchas veces las personas piensan de que, bueno, yo puedo coger a Dios como un amuleto y me lo pongo los domingos, voy a la iglesia y de vez en cuando digo, ah, sí, no, es que yo creo en Diosito, en Chuchito, en el Zarco, en cómo le llamen, y yo por eso yo le encomiendo todo a él. Y yo le digo, hasta los sicarios encomiendan a Dios antes de ir a matar a una persona. Y no se trata de esto, se trata de que niéguese cada uno a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, como dice el Señor. Así que teniendo en mente esta estructura, cómo se presenta Cristo a la iglesia que se acomoda a Pérgamo. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Para explicar este versículo tenemos que recordar que la palabra de Dios explica con la misma palabra de Dios. Así que usted lo que hace es que toma una concordancia y busca este término a ver si de pronto aparece en otro versículo de la Biblia. Y tenemos que en Hebreos 4 y versículo 12 se repite esta misma expresión. La palabra de Dios es como una espada de dos filos. Ya estuvimos viendo un poco acerca de esto hace 15 días por medio de nuestro hermano Ferney. Hebreos capítulo 4 y versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y quiero que mire cuáles son las dos filos de la espada. El primer filo es penetrar hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Ese es el primer filo. Luego hay una coma y nos da el siguiente filo de la espada, que es discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No podemos simplemente imaginarnos que la espada de dos filos, sí es que cuando usamos la espada de dos filos porque corta usted y corta a mí. No, no, pues eso no está como muy pues sustentado, ¿no? El mismo versículo
define cuáles son los dos filos de la espada. El primero es que penetra y el segundo es que discierne. El primer filo dice penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Penetra tan profundo en el ser de las personas. La Biblia, la palabra de Dios, entra hasta tan adentro de una persona que es capaz de separar el alma y el espíritu. Es capaz de separar el alma y el espíritu. Y cuando ocurre la separación del alma y el espíritu, podríamos decir que podemos ser salvos por él. Porque cuando nosotros nos acercamos al Señor, dice en Romanos capítulo 8 y versículo 16, nosotros cuando nos acercamos a Él, cuando creemos en Él, dice la palabra de Dios que Él pone su espíritu en nosotros, el espíritu eso está en el versículo 9, primero capítulo 8 de Romanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de Él. Así que el Señor pone un espíritu en nosotros y dice ya el versículo 16, que ese espíritu que Él pone en nosotros da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Una de las funciones o uno de los filos de la palabra de Dios es que entra tan profundo en nosotros que es capaz de separar el alma y el espíritu, permitiendo que ahora nosotros también tengamos el espíritu del Señor para que dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos suyos. Así que podríamos decir que uno de los filos de la espada es que la palabra de Dios salva. El otro filo de la espada dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, o descubre, pone a la luz, o simplemente, digamos que permite que nosotros podamos ver cuando la palabra de Dios entra en nosotros, no solamente nos salva, sino que también nos juzga. Permite que nosotros podamos ver cuáles son nuestros errores. Yo cuando leo la Biblia, entonces me doy cuenta que soy pecador delante de Dios, de que no tengo forma de salvarme, de que no tengo forma de quitarme el vestido que siempre me ha acompañado, que es el vestido he pecado, y me doy cuenta aún como hijo de Dios que prácticamente hasta que muera tendré esta lucha con mi misma carne. Y eso lo vimos también el viernes cuando estudiamos No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Estudiamos de que no hay forma de que nosotros podamos dejar de pecar estando en este cuerpo, pero que no es una excusa, que es una excusa satánica el pensar de que como no podemos dejar de pecar, entonces ¿para qué nos esforzamos en buscar la santidad? Así que los dos filos de la palabra de Dios es que salva y juzga. También podríamos pensar en que nosotros pudiéramos aparentar lo que sea frente a cualquier persona. Incluso somos tan buenos para aparentar que podríamos aparentar aún delante de nosotros mismos y engañarnos. Podríamos engañarnos a nosotros mismos, y es lo que enseña la palabra de Dios cuando dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Aún nosotros podríamos engañarnos a nosotros mismos creyendo que estamos bien, creyendo que estamos mejorando, cuando en realidad vamos para atrás, ¿sí? Así que la palabra de Dios, cuando entra en nosotros y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, lo que quiere decir esto es que Él, por medio de su palabra, determina y determinará la verdadera intención detrás de nuestras apariencias. Lo que hace la Biblia es que determina, nos dice realmente frente a un estándar de Dios cuáles son las verdaderas intenciones del corazón. Esto es a lo que se refiere, y quiero que piensen esto mientras vamos volviendo a Apocalipsis, capítulo 2.
El Señor, ¿por qué se tuvo que presentar como aquel que salva, pero también como aquel que juzga? El Señor, ¿por qué se presenta así? Y es lo que vamos a ver durante toda esta carta a la iglesia que se acomoda en Pérgamo. Yo conozco tus obras, versículo 13, ¿y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí entonces inicia con el elogio. El elogio en el versículo 13, y también como elogio es una revelación que Dios, que Cristo le da a la iglesia en Pérgamo, y lo que Cristo hace es decirle a la iglesia en Pérgamo, mire, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hablando de un modo espiritual, Satanás estableció su centro de mandos allí en Pérgamo. Satanás puso su trono principal, hablando en un sentido espiritual, en Pérgamo. Así que imagínense la influencia sobre la cual estaba esta iglesia, que aún el mismo trono de Satanás había sido establecido allí. Y le digo, hermano, hoy en día, hablando con unos hermanos que iniciaron la obra allí en Río Sucio, nuestro hermano John Ríos, él comenta de cómo es de difícil iniciar una obra en un pueblo en donde se le rinde culto al mismo diablo cada año. Porque no sé si ustedes saben, Colombia creo que es uno entre los 3 países en todo el mundo que le rinde y que le tiene un festival directo al diablo. ¿Sí o no? Las fiestas del diablo creo que se llaman, Río Sucio, es de tu mano. Así se llaman las fiestas del diablo. Y es tan tremendo porque el diablo sale de la iglesia. Yo no he ido, gracias a Dios no he ido. Ahí hacen el monumento del diablo, más o menos un diablo como de 5 metros, y ellos lo hacen diciendo de que una vez el diablo se les apareció y les dijo que si hay un año que no le hacen culto, entonces hay un monte allí, una piedra y un monte, 2, gracias hermano, qué bueno que me ayuden, que se viene encima del pueblo y lo destruye, ¿sí? Ese ha sido como el motivo por el cual Río Sucio le ha rendido culto al diablo todos los años directamente. Es un festival internacional famosísimo cada 2 años, gracias. Y es tremendo cuando yo hablo con el hermano John Ríos, ver cómo él me dice que ha sido de difícil que entre allá la palabra de Dios, cómo ha sido de difícil que las personas cojan un amor por el Señor. Años y años de evangelismo y de siembra y de discipulado para que apenas de fruto, ahí como si saliera una pequeña ramita sobre la cual empezaron a trabajar nuestros hermanos, y Dios puso allí personas que están trabajando fuertemente por la obra allí. Claro, un lugar en donde se le rinde culto a Satanás es influenciado en sobremanera por las huestes espirituales de maldad. Y es lo que el Señor le está diciendo a Pérgamo: ustedes están en un lugar en donde el mismo Satanás puso allí su centro de mandos, pero el elogio es que tengo para decirles que aunque ustedes estén en el mismo lugar donde el trono de Satanás permanece, ustedes están fieles, ustedes permanecen fieles, ustedes no niegan la fe, ustedes se mantienen firmes. Así que el elogio no es una cosa pequeña, es decir, aún con toda la influencia que Satanás tiene allí de manera directa, ustedes siguen fieles. Es decir, ustedes están en un ambiente hostil y siguen fieles al Señor. Y yo podría decir, y el Señor nos habla por medio de su palabra, en pensar, hermano, en donde usted trabaja, en donde usted estudia, en donde usted se mueve diariamente, es un ambiente hostil, quizá, y alguien podrá decir, sí, es muy hostil. Constantemente hablan sobre infidelidades, se mofan y se burlan aún de sus propias esposas frente a sus compañeros, diciendo cómo ellos han logrado ser infieles 3, 4, 5 veces sin que los hayan pillado, y es como si todos aplaudieran a esto. Se mueve usted en un ambiente hostil en donde cualquier
intento de que se hable del nombre de Dios, el nombre de Cristo, es convertido en burla o es convertido simplemente en un chiste. Ese es un ambiente hostil. Y el Señor a todos aquellos que están en ambientes hostiles, les dice, qué bueno a los que permanecen fieles allí. Yo digo, ¿será que el Señor tiene que decir eso de nuestra iglesia en Dos Quebradas o de cada uno de nosotros en el ambiente hostil en el que estamos? Seguimos firmes al Señor, seguimos fieles a Él. El Señor les dice a la iglesia en Pérgamo, ustedes abrazaron la verdad, no dejaron de creer en Cristo, permanecieron firmes en medio de una ciudad idólatra entregada al pecado. Recordemos que allí adoraban directamente a Zeus y a estos otros dioses, al César también, ya lo vamos a ver. Y hay un hecho aquí que tiene una relevancia para Cristo y que cautivó el corazón de Dios, y es este hombre Antipas, dice, mi testigo fiel. ¿Quién es este hombre Antipas? Bueno, resulta de que se cree que Augusto César reinó por ese tiempo, también Julio César y luego Nerón en ese imperio. Y en esta ciudad especialmente, cada vez que llegaba el emperador romano, le ofrecían incienso como si fuera un dios. Esto es algo que solamente se hacía con los dioses. En los cultos a los dioses ellos prendían incienso para estas cosas, y la misma práctica tenían cuando llegaba el César a esta ciudad en Pérgamo. Cada 3 o 4 meses había reuniones en los grandes auditorios para rendirle tributo y adoración al César. Y al final de estos eventos les entregaban un pergamino de constancia de asistencia con la cual ellos podían comprar y vender. Sí, mire, yo fui al último evento del César. Aquí tengo el certificado, era un pequeño pergamino. Recordemos que allí en esa ciudad inició el tema de los pergaminos como forma de escritura, y ellos tenían como ese certificado, ¿cierto? Y si no tenían ese certificado, habían tiendas que no les vendían y habían personas que no les compraban, ¿sí? Es decir, algo parecido a lo que menciona en Apocalipsis más adelante de lo que va a ser el final de los tiempos, el que no tenga la marca de la bestia, que por muchos años se pensó que era un tatuaje, que era el 666, ¿cierto? Y éramos tan ingenuos. Hoy en día, pues, lo que más se cree es que va a ser algún tipo como de chip que ya hoy en día se implantó y que ya se usa en muchos países para que usted no tenga que andar con tarjeta ni nada, sino que con su chip usted simplemente compra, paga, ellos registran usted en dónde está y demás. Bueno, es un tema mucho más amplio. Pasaba allí en Pérgamo, cuando ellos asistían a las reuniones, les entregaban este pergamino que era una constancia, era un papelito. Yo asistí a la reunión del César del 15 de julio, y con esto es que ellos podían comerciar. Así que parte del elogio de Cristo a esta iglesia es que ellos en medio de todo esto permanecían fieles al Señor. Y lo que se cree que hacía era que aquellos que no se arrodillaban y que no le rendían tributo al César, que no adoraban al César, el César mandaba a ejecutarlos inmediatamente. Ese no me quiere adorar, mátelo. Mire esa familia que no quiere, mátelos. Y hay algo que la tradición habla sobre este hombre Antipas. Se cree que este Antipas era el anciano o el obispo de la iglesia en Pérgamo, es decir, era el hermano que estaba al frente de esta iglesia, y se dice que él fue obligado a hincar su rodilla cuando llegó César a estas reuniones que hacían, y cuando todos se inclinaron e hincaron su rodilla ante Augusto César, una persona permaneció en pie en todo el auditorio, y este era Antipas. Mientras todos estaban arrodillados, había uno que estaba de pie, y este era Antipas. Cristo lo llama mi testigo fiel. Así que Augusto César le dice a su centurión romano, ve y dile a ese hombre que el César manda que te hinques, que el César manda que te arrodilles. Así que el centurión se acerca a Antipas y le dice, Antipas, el rey manda que te arrodilles.
Es que no te das cuenta. El mundo entero está en tu contra. El mundo entero está en tu contra. ¿Qué puedes hacer? Así que Antipas respondió, ve y dile al César, si el mundo entero está en mi contra, entonces yo estoy en contra del mundo entero. Y es tremendo porque toman Antipas, lo meten en una olla que tenía forma de toro, ¿sí? Y Antipas fue cocinado vivo en un toro hueco de tamaño natural que tenía una hoguera debajo de su vientre, era como una olla en forma de toro, y lo metieron allí, lo cocinaron vivo porque se negó a arrodillarse frente al César. Y historias como estas es que llenan nuestro corazón, y cuando yo las leo, digo, bueno, ¿y yo qué? ¿Y qué hay de mi vida? Es todo tan fácil a veces, es todo tan sencillo. Nuestros sufrimientos son porque el hermano no me saludó. Ay, el hermano no me saludó, yo no voy a volver por allá. Ah, no, es que hoy tocaron fue una guitarra, eso estaba todo desafinado ahí. No mentiras, Carlos, eso no estaba desafinado, pero pues a veces nos pasa. Ay, que al músico se le salió un gallito, uy, no, a mí me dio una pena ajena, yo no voy a volver por allá. Uy, no, usted se dio cuenta que había una niña por ahí que lloraba y gritaba mucho. Ay, uy, no, eso a mí no me gusta, yo no voy a volver por allá. A veces nuestra vida cristiana parece tan cómoda y tan sencilla. Y el mensaje a la iglesia en Pérgamo es la iglesia que se acomoda. Porque a veces parece más fácil morir por Cristo que vivir por Él. Nosotros podemos decir, ah, sí, el día que entre la persecución a Colombia, yo voy a morir por Cristo, y si me van a matar ahí en el Progreso, y si me van a ejecutar ahí, yo muero por Cristo. Bueno, si usted tiene ese propósito de morir por Cristo, entonces viva por Él también. No espere a que llegue la muerte de esta manera para que usted muestre su fe. Viva de manera que Cristo se agrade también. Amén. Aquí en el versículo 14 dice, venimos a la crítica. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tieso ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Muchas personas no saben quién es este hombre Balaam en el Antiguo Testamento. Es otro de los nombres que está manchado. Así como está manchado el nombre de Jezabel, está manchado el nombre de Judas, que se llame Judas. Veo muchos Pedros, Pablos, pero no conozco al primer Judas, y no recomendaría que le pongan así a un niño, ¿cierto? Eso es condenarlo a un bullying en el colegio, una cosa tremenda. Pero este es otro de los nombres que está manchado, es Balaam. No vamos a ir allí, pero en Números capítulo 22 al versículo 25 está la historia de Balaam. Esta historia de Balaam, para resumirla, es un profeta que cierto hombre llamado Balac llama para contratarlo con el propósito de que maldiga al pueblo de Israel. Así que Balaam, bueno, hay una historia ahí, se niega, él dice, yo cómo voy a bendecir al pueblo de Dios, y primero presenta una resistencia y luego vuelven a llamarlo, Balaam, pero es que Balac le va a dar una buena plata por eso. Negocié con Balac, que hay mucho ahí de por medio. No, esperen, entonces yo consulto a Dios. Y Balaam consulta a Dios y Dios le dice, listo, hágale pues, vaya entonces. Y yo cuando leía sus versículos yo decía, bueno, pero qué tan raro. Cuando Balaam está yendo hacia Balac, entonces dice que un ángel se le aparece, Balaam no lo ve, y ahí es donde la famosa historia de la burra que habla ocurre, porque la burra se detiene y Balaam empieza a pegarle a la burra, y la burra le da como rabia, ¿cierto?
y Dios pone en esta burra el poder para que hable, y le habla a Balaam y le dice, ¿por qué me pegas, Balaam? Yo te he servido con todo el cariño, y ¿por qué me estás pegando? Y Balaam se pone a charlar con la burra. Imagine cómo estaba de ciego espiritualmente Balaam, que no se había dado cuenta que Dios estaba frente a él, que una manifestación de Cristo estaba frente a él, o quizás un ángel común y corriente, no lo sé, creo yo que es Cristo directamente. Él no se había dado cuenta que estaba frente a él, se pone a hablar con la burra y ni siquiera dijo, uy, una burra que habla, ¿cierto? Como Shrek. No, realmente esto demuestra la ceguera espiritual de Balaam. Y para no alargar más la historia, Balaam intenta maldecir al pueblo de Dios en repetidas ocasiones, y cuando justo está mirando al pueblo de Dios y va a lanzar su maldición, lo único que sale de su boca es bendición para el pueblo. Y lo que hacía era bendecir y bendecir al pueblo. Y Balaam le dice a Balac, definitivamente no fui capaz. Siempre que voy a decir una maldición, no sé por qué, de mi boca solo salen bendiciones para el pueblo de Dios. Pero ¿sabe algo, Balac? Hay una forma en la cual usted puede maldecir a ese pueblo. Usted puede maldecir a ese pueblo si usted manda prostitutas, mujeres bien bonitas, a que corrompan a los líderes de allá, que eso a ellos les encanta. Y eso los va a hacer caer, va a hacer que pierdan su comunión con Dios, y ahí sí les va a entrar cualquier maldición, y págueme por lo que me contrató y hasta luego. Y en Números capítulo 25 es en donde se menciona de que esto ocurrió al punto de que Dios se aira tanto con el pueblo que mandó a que quemaran y ahorcaran a los príncipes del pueblo. Dice, ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Este fue el castigo por este pecado que cometieron, y Balac pudo cumplir de una u otra forma como su propósito diabólico contra el pueblo de Israel. Y qué gran pecado, qué pecado tan terrible es no caer. Obviamente es un pecado terrible, sino hacer que otros caigan. Eso es peor. Y no hablo solamente de fornicación o adulterio, hablo de cualquier práctica que una persona, por su baja condición espiritual, por su ceguera espiritual como la tenía Balaam, en una manifestación carnal, incite a otro hermano a que peque contra Dios. No sé si me hago entender. Una persona que hace que otro peque contra Dios. Yo recuerdo cuando estaba mucho más joven y asistía mucho a los campamentos, había momentos en los cuales yo quería adorar al Señor, quería alabarle, quería leer la Biblia, y en algunos momentos como de descanso en los eventos, yo sacaba la Biblia y me ponía a leer. Imagínense, yo estaba en un evento cristiano y me ponía a leer la Biblia. ¿Qué tiene de raro eso? Pero habían otros muchachos que venían a burlarse de mí porque estaba leyendo la Biblia en un descanso. Que venían a burlarse de mí al punto de que yo me sentía tan mal, y por no recibir como la burla, yo cerraba mi Biblia y ya, y no seguía haciéndolo. Imagínense, en un campamento cristiano, burlándose a alguien porque está leyendo la Biblia. Y luego me di cuenta de que se burlaban de otros pelados porque oraban o porque aconsejaban a otros. Hermano, eso es horrible. Imagínense en un campamento, pero eso sigue pasando a un día en las iglesias. En Pérgamo pasaba esto. Algunas personas hacían que otros cayeran en pecado. Querían interrumpir el intento o la voluntad de otros de buscar al Señor de corazón. Querían poner freno a estas cosas, estaban dispuestos a acomodarse. Por eso el mensaje a Pérgamo es el mensaje de la iglesia que se acomoda. Estaban dispuestos a vender su fe,
Habían personas que estaban dispuestos a vender sus creencias, sus prácticas por otras cosas. Y yo le digo, hermano, usted y yo, ¿cómo estamos ahí? ¿Estamos dispuestos a vender nuestras creencias, a cerrar nuestra Biblia cuando otros se burlan de nosotros? Y por eso el Señor pone Antipas ahí, dice, sean como Antipas, mi testigo fiel que no temió ir hasta la muerte, no estuvo dispuesto por ninguna circunstancia, negó su fe, por ninguna circunstancia vendió sus convicciones, por ninguna razón no tuvo un valor más grande que el que tenía por su Señor, por su fe. Su convicción valía más que cualquier otra cosa, más que su vida, inclusive. Así que allí en Pérgamo habían personas que enseñaban e incitaban a otras personas a corromper la santidad de aquellos que querían obedecer al Señor, personas que juzgan a otros por su santidad, haciendo que prostituyan así su santidad, que vendan así su santidad. Esto tiene también que ver con la doctrina de los nicolaitas. La vez pasada me salté la doctrina de los nicolaitas. No está definida completamente, pero muchos eruditos bíblicos piensan que se trataba de libertinos. Libertinos es aquellos que viven y enseñan de que como la gracia de Dios ya llegó a nuestra vida, entonces podemos pecar y seguir en pecado y seguir haciendo lo que a nuestra carne más le agrada, que es pecar, siéndolo así, ¿cierto? Eso es lo que más le agrada a la carne, y ellos enseñan, no, es que como ya la gracia de Dios llegó a su vida, tranquilo, siga pecando, que el día que vuelva el Señor usted se va con Él y listo. Sea agradecido con Dios porque Él le dio su gracia, así que no se preocupe y siga pecando más. Que, hermano, eso es un pensamiento satánico donde mora, ahí dice, donde mora Satanás. Hay personas que asistieron acá muchos años y que yo hoy en día hablo con ellos y es muy triste escuchar de que dicen, no, hermano, pero es que yo soy salvo. Casi que hago como silencio, Juan Daniel, silencio. En amor, en mansedumbre. En amor, en mansedumbre. Me dan ganas de decir, usted no es salvo, viejo. Usted lleva 5 años viviendo en pecado, fuera del Señor, haciendo lo que a usted le agrada. Usted no puede decir que es salvo, porque aquel que es un hijo de Dios no practica el pecado, dice Primera de Juan. Aquel que es hijo de Dios puede pecar en cierto momento, pero se incomoda, se molesta, quiere volver al Señor, se desespera. Y usted lo que hace es que vive tranquilo, contento, gozoso en el pecado, diciendo que, no, hermano, es que yo ya fui salvo. Yo ya espero es al Señor y yo sé que algún día voy a volver a la iglesia. Algún día volveré por allá y algún día me van a volver por allá porque yo soy un hijo de Dios, así que voy a volver. Y eso no es lo que enseña la palabra, esa es la doctrina de los nicolaitas. Imagínense una doctrina tan vieja como esa que hasta hoy el día sigue permaneciendo, y estas personas que caen en estos pensamientos, en estos argumentos, incitan a otros, convencen a otros, a sus familiares. ¿Sí ven? Entonces, si las cosas son así, ¿usted para qué se sigue reuniendo? ¿Usted para qué sigue leyendo la Biblia? ¿Para qué sigue orando? Si ya somos salvos, todos somos hijos de Dios, ya un día creímos, hicimos la oración de fe, entonces ¿para qué se sigue esforzando por eso? Y personas que no están muy firmes espiritualmente, que no están en buena condición espiritual, que no tienen un buen panorama y conocimiento de la palabra de Dios, dice, oiga, sí, pues lo que usted hizo es lógico, pero ¿tiene algún versículo para eso? Y los nicolaitas tenían versículos también para eso, y le dice, claro, es que mire que la gracia fue extendida a todos y el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, y mire que aquí dice que todos los que manifestaron con su boca que Cristo es el Señor serán salvos. Eso está en Romanos. Y sacan los versículos, y las personas que no están muy firmes espiritualmente dicen, sí, sabe que sí, usted tiene razón, yo para qué volver por allá. ¿Para qué me sigo esforzando si la vida cristiana a veces se pone tan difícil? Más bien, sigo esta doctrina, es mucho más cómoda, es mucho más fácil, pero es mucho más satánica. Hay personas que son posicionalmente santos, servidores de Dios, pero son Balaams, corrompidos por dentro. Porque recuerde que Balaam era un profeta, no estamos hablando de que él era un aparecido ahí, que le gustaba mucho, un profeta que vendió su fe, sus convicciones, cuando hubo un precio por ellas.
Yo le digo, hermano, el mundo quiere poner precio a sus convicciones. ¿Cuál es el precio de su convicción? Mucho dinero, estabilidad. Ese es el precio para algunas personas que cuando buscan a Dios y piden eso y Dios les da, listo, ya logré lo que quería, a mi conveniencia, hasta luego, Señor. Quizá algún día nos volvamos a ver si vuelvo a quedarme sin trabajo. Algunos venden sus convicciones cuando se presenta una oportunidad de un negocio torcido. Algunos venden sus convicciones cuando se presenta una oportunidad de pecado sexual. Cuando hay una vecina que, uy, no, es que es así, uy, no, es que donde yo deje de desaprovechar esa oportunidad, ahí sí es que soy un bobo. Entonces vende su convicción, vende su santidad por esto. Una oferta de trabajo, quizá, no lo sé. El Señor habla a los corazones y quizá el Espíritu está poniendo en su mente en este momento qué es aquello que le quiere comprar su convicción, que le quiere comprar su fe, que le quiere comprar su santidad, su deseo de seguir al Señor. Y el Señor le dice, no lo haga. Esa es la doctrina de Balaam. Esta es la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El mandamiento es el versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La crítica a Pérgamo es que ellos estaban dejando que estas personas siguieran enseñando, siguieran en posiciones en la iglesia, aún enseñando todas estas cosas, y el Señor lo que le dice a la iglesia es, saque a esas personas de la iglesia, saque, no las quiero ver aquí. Y si usted no lo hace, iglesia en Pérgamo, yo lo haré. Yo mismo lo haré, yo mismo voy a ir y voy a acabar con ellos. Eso es lo que dice el versículo 16. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la espada de dos filos. La que salvó a los hermanos en Pérgamo, pero también la que juzga el pecado en Pérgamo. La espada de dos filos. Hay personas que han corrompido tanto el evangelio que aprovechan su posición eclesial para satisfacer sus deseos carnales, para satisfacer su lujuria y laxivia. Pastores que incluso prueban sexualmente a la novia del prometido antes de casarse para ver si es apta o no. Yo no sé si usted ha escuchado eso. Hay iglesias aquí en Pereira que el pastor le dice a los que están por casarse, vea hermano, ustedes ya están próximos a casarse, pero yo necesito comprobar si su novia sí es apta para casarse. Y no crea que es un examen escrito ahí pues de que llene estas preguntas o es un discipulado, sino que le dice, vea, dígale a ella que llegue a mi casa tal día, que allá tenemos la prueba y el novio sabe que es que se va a acostar con ella, que es una prueba sexual, que le va a hacer y entrega a su novia para que el pastor la apruebe o la desapruebe. Hermano, en Pereira. Eso ocurre acá en Pereira. Así que luego de que pasa esto, el pastor puede decir, ¿sabe qué? La prueba no se completó, me va a tocar repetirla. Personas que corrompen el evangelio, personas que quieren lucrarse con el evangelio como Balaam. Yo por eso siempre le digo a las personas, usted puede reunirse donde quiera. Centro Bíblico no es la iglesia que salva, porque las iglesias no salvan. Pero yo sé que aquí por lo menos vamos a escuchar la palabra de Dios. Queremos estudiar la palabra de Dios de manera sana, de manera limpia. Queremos luchar contra el pecado. Queremos de una u otra forma, claro, todos tenemos errores. Mi familia que está aquí puede decir, sí, Juan Daniel, lo malo de Juan Daniel es esto. Claro que sí. Pero hermano, queremos buscar la santidad del Señor y no tomar el evangelio, la fe, la palabra de Dios como motivo a satisfacer nuestras lujurias, nuestros deseos carnales, nuestros propósitos. Esta semana el escándalo de Dalai Lama porque le dio un beso a un niño en público y se reventó el mundo, ¿cierto? Con esa noticia. Pero realmente es algo que pasa no solamente en el Dalai Lama, sino también en lo que es llamado hoy el cristianismo. Muchas iglesias
tienen prácticas pedofílicas que el mundo quiere esconder y que esas pseudoiglesias quieren esconder porque esta no es la iglesia de Dios. A ellos el Señor les dice: pelearé contra ellos con la misma espada de mi boca. De hecho, la Iglesia Católica sí que ha padecido por esto. Por ejemplo, el otro día leí que en Madrid, España, y en Mérida, México, se han encontrado túneles entre los conventos de los hombres y los monasterios de las monjas. No sé cuál es el nombre para el de las monjas. Y se han encontrado túneles de kilómetros que han hecho los mismos monjes y las monjitas para encontrarse allí. Hay un arqueólogo, Sergio Grosjean, dice: en 1867 el ejército liberal de Benito Juárez expropió el convento y Juárez deseaba la separación de la iglesia del Estado mexicano. Es por eso que comenzaron las historias en torno a las monjas, que se expandió el rumor de que estas mujeres mantenían relaciones sexuales con los sacerdotes y utilizaban estos túneles para ocultar su pecado. Diversas historias se han unido a este complejo, donde han sido incluso encontrados fetos humanos en estos títulos, en estos túneles de monjas que quedaban embarazadas y escondían sus fetos, abortaban en estos lugares y dejaban sus fetos en los túneles para que el convento no se diera cuenta. Imagínese, claro, usted retiene una cantidad de hombres, una cantidad de mujeres que tienen de una u otra forma en su contextura física la necesidad sexual, que es una necesidad que está en el ser humano de manera normal y que por eso el Señor también estipuló el matrimonio para que de una u otra forma, y sí, el Señor dice: gócense en el matrimonio y cumplan con su cometido, con uno de los propósitos. Esto, imagínense, los monjes y las monjitas ya en los conventos allá, arañando las paredes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y empezaron a construir este túnel y tremendo la cantidad de fetos que se han encontrado en esos túneles. Hermano, tristemente podríamos seguir hablando sobre esto, pero la instrucción de Dios aquí es: arrepiéntete, metanoeo, que significa piensa diferente, ten una revolución mental, cambia en su manera de pensar. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo. En el original griego dice: no permitan que el mundo moldee vuestra mente, piensen diferente, no dejen que el mundo diga cómo usted tiene que vivir. No dejen, mujeres, no dejen que el mundo meta la idea del feminismo, el cual quiere poner a la mujer incluso no en igualdad al hombre. El feminismo lo que quiere poner es a la mujer por encima del hombre, destruyendo así la unidad y la estabilidad que Dios quiere para el ser humano. No deje que el mundo diga usted cómo tiene que llevar su familia. No, es que yo no le puedo pegar al hijo, tengo que llevarlo al psicólogo para que él sí le pegue. No, mentiras, para que él le dé unas charlas. Hombre, ¿usted cree que su hijo de 3, 4 años va a entender las charlas de un psicólogo? Lo que dice la palabra es: usa la varita de la corrección. Y podríamos hablar muchas otras cosas, pero tenemos que terminar. La promesa: el maná escondido, una piedrecita. Maná significa, ¿qué es esto? Eso significa maná. ¿Qué es esto? Y era un alimento físico, pero Jesús dijo en Juan capítulo 6: ahora yo soy el pan que descendió del cielo. Así que la promesa es que en la eternidad seguiremos dependiendo del Señor Jesús. La varita blanca es posiblemente una representación de algo que pasaba en ese tiempo, y usted sabe que blanco significa pureza, santidad, y esta piedrecita deriva de algo que pasaba en ese tiempo, y es que cuando había un espectáculo, a las personas les entregaban una piedrecita blanca y un pedazo de pan, y eso era como hoy para nosotros los boletos o los tiquetes. Entonces ellos compraban su entrada a los espectáculos, ya sea al Coliseo Romano o a cualquier espectáculo, y a ellos les entregaban una piedrecita blanca
con el nombre de ellos para que luego ellos llegan al Coliseo Romano, por ejemplo, sí, mira, es que yo ya compré boleta, este es como mi boleto, por decirlo así. Lo que hace ese boleto es que cuando usted lo presenta, usted tiene una libre entrada al lugar en el que usted ya compró por ese lugar, y esa piedrecita blanca significaba que esa persona entraba gratis. Representa que el vencedor tiene libre entrada a la fiesta del Cordero. Es lo que el Señor le promete a esta iglesia en Éfeso: el que venciere, el que sigue firme, el que puede cumplir con lo que yo quiero y con lo que yo digo. Entonces yo le doy esta piedrecita blanca y sabe que el día que usted así muera, usted va a llegar al cielo y usted entrega su boleto, usted entrega su piedrecita blanca con su nombre y usted tiene libre entrada ante las fiestas del Cordero, el mejor evento que se puede encontrar en toda la palabra. También en las competiciones atléticas era un símbolo de victoria, era una expresión de bienvenida dada por un anfitrión a su invitado, y parece evidente que es una recompensa dada por el Señor al vencedor, que expresa su aprobación individual. La aprobación de Dios se representa también con esta piedrecita. Y como dije ahorita, históricamente, esta iglesia es muy probable que represente el tiempo inmediatamente posterior a Constantino, cuando la iglesia quedó totalmente casada con el Estado. Ustedes saben que la iglesia y el Estado pues se casó con Constantino, se cansaron de perseguir a los cristianos y dijeron: no, más bien hagamos el cristianismo nuestra religión, ya para qué los vamos a seguir persiguiendo si entre más los perseguimos, más se multiplican. Más bien, digamos que más bien todos somos cristianos, de lo cual hoy usted escucha la expresión: es que yo soy cristiano, yo soy católico, apostólico y romano. Imagínense, lo dicen con esta pasión, ¿cierto? Cuando esto ocurrió, la iglesia quedó totalmente casada. Esto es lo que significa Pérgamo, totalmente casado, y miles vinieron a ser nominalmente cristianos, y la iglesia empezó a tolerar una cantidad tremenda de prácticas paganas. Quiero que terminemos con una canción. Yo sé que ya es tiempo. Porque, hermano, nosotros estamos llamados a no vender nuestra fe. Y si usted siente que ya vendió una parte de ella, de que ha cedido una parte del terreno, de sus convicciones, de su fe, de su amor por el Señor, es el momento de que, como el Señor dice allí, arrepiéntete, arrepiéntete, que yo tengo mejores cosas para ti, cosas que ni siquiera te has imaginado. Allí en la India, hace muchos años, un misionero llegó a cierta tribu de la India, compartió el mensaje de la cruz, y un hombre decidió entregarse al Señor, él y su familia. Cuando el cacique o el líder de la tribu se dio cuenta de esto, trajo al hombre, a su familia, ante la plaza pública y le dijo al hombre: niegue su fe, o si no lo voy a matar. Y dicen que este hombre comenzó a cantar esta canción que vamos a cantar hoy. Este hombre comenzó a cantar: he decidido seguir a Cristo.
y por su gracia no vuelvo atrás. Así que dicen que este líder de esta tribu mandó asesinar a sus hijos. Ahí frente a su papá, a su mamá, los niños murieron allí. Y le dice, niegue su fe, porque la siguiente es su esposa. Este hombre siguió cantando, he decidido seguir a Cristo. Y mataron a su esposa allí. Así que al hombre le dijeron, solamente quedas tú, niega tu fe, niega tu fe, niega. ¿Qué tan difícil es negar tu fe? Y este hombre siguió cantando, por lo que lo ejecutaron también. Dice que este testimonio fue tan tremendo que el líder de esta tribu, de este lugar, creyó en el Señor. Y toda la tribu que vio este acto de fe, de convicción en su Señor, yo creo que gran parte de ellos se convirtieron al Señor. Y esta es la historia que acompaña a esta canción. He decidido seguir a Cristo. 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 Y por su gracia no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Y por su gracia no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. Y por su gracia no vuelvo atrás. Señor, en esta tarde queremos ponernos delante de ti. Primero, Señor, compungidos de corazón, pidiendo perdón, Señor, porque hemos vendido nuestra fe, hemos vendido nuestra santidad, nos hemos acomodado muchas veces al mundo, Señor. Lo reconocemos hoy delante de ti, pedimos perdón por ello, Señor. Gracias porque este mensaje que diste a Pérgamo llega hoy a nosotros tan fresco, Señor, como si lo hubieras dicho a nosotros mismos de manera personal. Oh Señor, permite que tu Espíritu ponga en nosotros el denuedo, la fortaleza y el deseo de seguirte, Señor, de no renunciar a ti, a tu fe, a tu palabra, de no negociar nuestra santidad, de no negociar nuestra mirada en ti. Oh Señor, danos fortaleza porque solos no podemos. Oh Señor, y por cada uno de los que estamos aquí, los que nos ven en la transmisión, Señor, te pedimos una bendición espiritual, Señor, y ayúdanos durante esta semana a no olvidar estas palabras. En nombre de Cristo, amén. Dios los bendiga.